Tema 52. El Teatro Nacional, Lope de Vega y el arte nuevo de hacer comedias. El Teatro Nacional de los Siglos de Oro se configura como una de las grandes creaciones literarias de la España moderna. Su forma más característica es la comedia nueva, codificada por Lope de Vega, en el arte nuevo de hacer comedias de este tiempo, frente a la perspectiva clásica de los modelos dramáticos anteriores. Este tema exige explicar la transformación del teatro español en un espectáculo estable, rentable y socialmente decisivo, y sus reglas formales, sus géneros, sus personajes recurrentes y su función como fenómeno cultural de masas que lo fue. La aparición de la comedia nueva no se produce en el vacío, ya que Lope heredó un conjunto heterogéneo de tradiciones. Estaba, por un lado, el teatro religioso medieval, por otro, las prácticas cortesanas y los modelos grecolatinos. Por otro estaba la comedia humanística, toda la influencia italiana y renacentista y los pasos iniciales que ya había dado el teatro popular del siglo XVI. En la Edad Media el teatro castellano conserva una fuerte dimensión religiosa y litúrgica. Las representaciones nacen vinculadas a celebraciones como Navidad, Pasión o Corpus, y así lo atestiguan obras como El auto de los Reyes Magos, que muestran un teatro todavía dependiente del marco religioso, de la escenificación elemental y de la función doctrinal. Durante el Renacimiento se intensifica el contacto con la tradición clásica. Plauto y Terencio ofrecen modelos de comedia, Séneca de tragedia, Horacio y Aristóteles proporcionan fundamentos de preceptiva. Esta tradición exigía al menos en su lectura más normativa separación de géneros, respeto al decoro, organización en 5 actos y observancia de las unidades de acción, tiempo y lugar. Junto a estos modelos cultos se desarrolla una línea teatral más popular. Lope de Rueda impulsa el teatro profesional por primera vez con sus pasos, que eran piezas breves de raíz cómica, lenguaje vivo, como uno de los más conocidos es Las aceitunas. Tenemos también a Juan de la Cueva, que contribuyó a ampliar la materia dramática con asuntos históricos y nacionales, y así se prepara el terreno para una nueva fórmula capaz de integrar tradición culta, espectáculo popular y mercado teatral. El Teatro Nacional designa el sistema dramático que triunfa en España desde finales del siglo XVI y durante el XVII. Su núcleo es la comedia nueva, una fórmula escénica que no debe confundirse con la comedia en sentido estricto, ya que tiene muchos giros trágicos, amorosos, caballerescos e históricos. El calificativo de nacional se explica por varios factores. En primer lugar, por la amplitud de su público, que reúne a nobles, burgueses, artesanos, estudiantes, criados y a todo el mundo dentro del mismo edificio que era el Corral de Comedias. En segundo lugar, por la incorporación de asuntos reconocibles para el espectador. Siempre aparecían el honor, la monarquía, la religión, el linaje. Y finalmente, por su capacidad para convertir la tradición literaria española en espectáculo público. La comedia nueva se caracteriza por su flexibilidad, mezcla lo trágico y lo cómico, combina personajes nobles y populares, organiza la acción en 3 jornadas, usa la polimetría, intensifica el suspense y concede gran importancia al gusto del público. Su eficacia no reside en ajustarse a una regla antigua, sino en producir una acción escénica viva, inteligible y emocionalmente eficaz. Lope de Vega es la figura decisiva en la creación y consolidación de la comedia nueva. Su importancia no procede solo del número de obras, sino de su éxito. Eh, Supo haber dado forma estable a un modelo dramático capaz de dominar la escena española durante más de un siglo. El arte nuevo de hacer comedias en este tiempo, que fue publicado en 1909, en 1609, no es una poética sistemática al modo clásico, como se había hecho antes, sino una reflexión irónica, pragmática y consciente sobre el teatro de su tiempo. Lope conoce las reglas antiguas, pero afirma la necesidad de escribir para el público contemporáneo. La obra no elimina la tradición clásica,
la reinterpreta desde la experiencia del escenario y del mercado teatral. Frente a los modelos anteriores, el arte nuevo defiende varios principios fundamentales. El primero es la mezcla de lo trágico y lo cómico. La vida no aparece separada en comportamientos puros y el público acepta una obra donde conviven personajes nobles, criados, el dolor y la burla, el honor, el enredo y todo junto. El segundo principio es la ruptura de la observación rígida de las tres unidades clásicas. La unión de acción se conserva de manera flexible porque la obra necesita cohesión interna. En cambio, las unidades de tiempo y lugar se subordinan a la eficacia dramática. Una comedia puede abarcar distintos espacios y un tiempo más amplio si la intriga lo exige. El tercer rasgo es la división en tres jornadas, frente a la estructura clásica en cinco actos. Jornada es como lo llamaban a los actos. Esta distribución favorece una progresión clara, planteamiento del conflicto, desarrollo de la intriga y desenlace, y en términos prácticos permite sostener el interés del público hasta el final. El cuarto elemento es la polimetría. Lope recomienda adaptar la forma métrica a la situación dramática concreta. El romance sirve para relatos, la redondilla para diálogos amorosos o ágiles, el soneto para momentos de reflexión, la décima para quejas o razonamientos, los tercetos y octavas para asuntos graves. Así, el verso no es ornamento externo, sino un recurso funcional de caracterización, de ritmo y de tono. El quinto principio es el decoro dramático. Cada personaje debe hablar según su condición, edad, sexo, situación y función escénica. El rey, el galán, la dama, el gracioso o el villano no emplean el mismo registro porque la lengua contribuye a construir jerarquía social, comicidad y verosimilitud teatral. Y en conjunto, el arte nuevo expresa una poética moderna. La obra dramática se define por su capacidad de conmover, entretener y mantener la atención de un público concreto. Lope convierte la práctica teatral en teoría y legitima una dramaturgia que ya no depende de la obediencia a los modelos antiguos, sino de la eficacia escénica. La comedia nueva presenta una arquitectura reconocible. Suele organizarse en torno a una intriga principal, frecuentemente amorosa o de honor, y a una intriga secundaria, a menudo protagonizada por criados o personajes cómicos. Esta duplicación permite el contraste entre planos sociales y tonales. Uno de sus motores fundamentales es el conflicto de honor. El honor no es solo una virtud individual, sino una construcción social dependiente de la opinión ajena. De ahí la importancia de la honra femenina, el linaje, de los celos, de la reparación pública y de la intervención del rey como garante final del orden. También es decisiva la relación entre amor e impedimento. Muchas comedias se construyen sobre una pareja deseante obstaculizada por padres, rivales, malentendidos o normas. El desenlace suele restaurar el orden mediante matrimonio, reconocimiento, castigo o reconciliación. La acción tiene prioridad sobre la introspección. Lope busca rapidez, conflicto, engaño, sorpresa y resolución al final. Por ello abundan los disfraces, las cartas cruzadas, los equívocos, las identidades ocultas, los duelos, las entradas inesperadas y los cambios de espacio. La lengua combina elevación poética y viveza coloquial. La comedia áurea no renuncia a la belleza verbal, pero la subordina a la situación escénica. El resultado es un teatro en verso, pero dinámico, comunicativo y orientado a la presentación. El teatro de los siglos de oro no se reduce a una sola fórmula. Bajo el amplio dominio de la comedia nueva conviven diversos géneros dramáticos, diferenciados por tema, tono, personajes, función social y espacio de representación. La comedia de capa y espada desarrolla conflictos amorosos y de honor en ambiente urbano y contemporáneo. Se caracteriza por el enredo, el secreto, el disfraz, el duelo y la movilidad escénica.
Obras como La dama boba muestran la eficacia de esta fórmula en torno al amor, la inteligencia y la transformación del personaje. La comedia palatina sitúa la acción en ambientes cortesanos o aristocráticos, a menudo alejados de la realidad española inmediata. Permite tratar el amor, el poder y la identidad con mayor libertad gracias a un espacio ficcional distante. La comedia histórica y legendaria dramatiza episodios del pasado nacional, conflictos de linaje, gestas, crónicas o tradiciones locales. En ella se refuerza la memoria colectiva y se presenta a la monarquía como instancia de justicia y cohesión. La comedia de honor se centra en la pérdida, defensa o reparación de la honra. Aunque el tema aparece en muchos géneros, aquí organiza el conflicto principal y conduce a desenlaces de fuerte tensión moral. Otro género es la comedia de santos o drama religioso, que lo que hacía era presentar vidas ejemplares, conversiones, algún milagro o martirio o conflictos espirituales. Estas combinaban espectáculo, la doctrina y la emoción y estaban muy en conexión con la sensibilidad y la forma de pensar contrarreformista. El auto sacramental, que era una pieza alegórica muy antigua, generalmente en un solo acto, y que estaba vinculada al Corpus Christi y centrada en la exaltación de la Eucaristía. Su lenguaje era simbólico y doctrinal y alcanzó gran perfección en Calderón de la Barca. Junto a las piezas mayores se desarrollan formas breves como la loa, el entremés, la jácara, el baile y la mojiganga. Estas piezas cumplen funciones de apertura, descanso, cierre festivo y muestran que el espectáculo teatral barroco era toda una experiencia compuesta no de una obra aislada, sino de una obra principal y muchas secundarias. La comedia áurea trabaja con un sistema de personajes recurrentes que el público reconoce fácilmente. No son simples estereotipos inmóviles, ya que funcionan como piezas de una maquinaria dramática muy eficaz para la época. Primero tenemos al galán, que representa al joven enamorado, noble o hidalgo, movido por el amor, el honor y la acción. La dama suele ser ingeniosa, activa y capaz de intervenir en la intriga mediante engaños, disfraces o estrategias. Frente a la imagen pasiva de la mujer, muchas damas lopescas poseen una notable iniciativa dramática. El gracioso es uno de los grandes hallazgos del teatro nacional. Normalmente es el criado del galán, introduce comicidad, perspectiva crítica, lenguaje popular y materialidad corporal y sentido práctico. A menudo parodia los valores elevados de su señor, pero también contribuye a resolver la acción. Su relación con el galán crea un doble plano, idealismo amoroso frente a pragmatismo de lo cotidiano. Esto lo veremos ya en el Quijote después. La criada funciona como contrapunto de la dama y como colaboradora en el enredo. Puede reproducir en clave cómica la relación amorosa principal o desenmascarar sus convenciones. El padre, el hermano o el viejo suelen representar la autoridad familiar y la vigilancia del honor. Y en algunas aparece el rey como figura superior de justicia. Su intervención final puede ordenar matrimonios, castigar abusos. En las comedias de villanos, el labrador honrado adquiere especial relevancia porque permite articular la tensión entre nobleza de sangre, virtud moral y dignidad social. Este sistema de personajes permite una dramaturgia rápida y reconocible. El espectador identifica funciones, expectativas y conflictos, pero cada obra puede variar esas convenciones mediante enredos, inversiones irónicas o tensiones ideológicas. El teatro áureo es inseparable de sus condiciones materiales de producción. La dramaturgia barroca no es sólo literatura escrita, sino espectáculo público, negocio urbano, espacio de sociabilidad y vehículo ideológico. Los corrales de comedia fueron el espacio característico de representación. En ellos se reunía un público socialmente heterogéneo,
El patio acogía a los mosqueteros, la cazuela a las mujeres, los aposentos a espectadores de mayor posición, las gradas y bancos a grupos intermedios. Esta distribución revela que el teatro era un lugar de encuentro, pero también de jerarquía social. La representación dependía de compañías profesionales dirigidas por el autor de comedias, que no era necesariamente el escritor, sino el empresario o director de la compañía. Los dramaturgos escribían para un circuito teatral competitivo donde importaba la rapidez, la novedad, la aceptación del público y la rentabilidad. El espectáculo incluía varias piezas: la loa inicial, la comedia, los entremeses, también había bailes y las mojigangas. Y el público no acudía únicamente a escuchar un texto, sino a participar en una fiesta teatral de la palabra, la música, el vestuario y el movimiento. La importancia social del teatro explica también la vigilancia moral y política. La escena estaba sometida a censura y a debates sobre su licitud. Para algunos moralistas, el teatro podía incitar al desorden; para sus defensores, ofrecía entretenimiento, enseñanza moral y exaltación de los valores compartidos. Desde el punto de vista ideológico, el Teatro Nacional contribuyó a representar la monarquía, la religión, el honor y el orden estamental, pero su fuerza no está solo en confirmar valores dominantes, también dramatiza tensiones reales. La producción dramática de Lope de Vega es inmensa y variada. Aunque la atribución y número exacto de obras plantean problemas, su centralidad en el teatro español es indiscutible. Entre sus piezas más representativas destacan Fuenteovejuna, El caballero de Olmedo, Peribáñez y el comendador de Ocaña, La dama boba, El perro del hortelano y El castigo sin venganza. La herencia de Lope fue continuada y transformadora por dramaturgos como Tirso de Molina, Guillén de Castro, Ruiz de Alarcón o Calderón de la Barca. Muy por encima podemos decir que Tirso, por ejemplo, profundiza en la complejidad psicológica y en la construcción del deseo, mientras que Calderón tiende a una mayor concentración simbólica, filosófica y escénica. Sin embargo, en realidad, todos parten de la gran revolución formal que Lope había estabilizado y había creado un teatro en verso que era polimétrico, abierto al público y capaz de integrar entretenimiento, conflicto moral y espectáculo.